¿Cómo les va? Bienvenidos, ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Momento de observar la realidad, los temas más importantes de la jornada en el ámbito provincial, nacional e internacional. Se los contamos en esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Como siempre les digo, estamos en el 30 de la TDA. También nos pueden seguir a través de Super Canal Digital HD. Estamos en el número 22 en www.unidiversidad.com.ar. Es la plataforma de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí nos pueden seguir por streaming y también a través de las redes sociales. En Facebook estamos en señalu.tv y también estamos en Twitter en señalutv. Muchos temas para hablar en esta jornada. Mucho de lo que dejó el anuncio del presidente Mauricio Macri ayer, la presentación, podríamos decir, de las reformas en el ámbito laboral, tributario y varios ámbitos de nuestro país. Lo están analizando, algunos están de acuerdo con estas reformas, otros sectores como por ejemplo el vitivinícola en la provincia de Mendoza, algunos empresarios del sector tienen un poco de temor. Enseguida todo el detalle. Arrancamos como siempre con los títulos más importantes de la jornada. Paro de aerolíneas, más de 40.000 pasajeros quedaron afectados entre ayer y hoy por el paro de personal de aerolíneas argentinas, por lo que se cancelaron más de 300 vuelos. El paro de 5 gremios aeronáuticos obligó a que todos los vuelos de cabotaje e internacionales de aerolíneas y Austral se reprogramen. Desde la Unión del Personal Superior de Empresas Aeronáuticas advirtieron que si no hay acuerdo salarial con el gobierno, realizarán nuevas medidas. Más cambios en la justicia y el protagonista es quien estamos viendo allí en pantalla, el gobernador Alfredo Cornejo, que busca ampliar la Suprema Corte de 7 a 9 magistrados. La iniciativa, que ya ingresó a la legislatura provincial, dispone aumentar la cantidad de decisores debido al alto contenido de litigiosidad que se registra en la provincia de Mendoza. Apunta a la cantidad de casos que atiende la Sala 2 dedicada al fuero penal y al laboral, la cual está presidida por Omar Palermo, considerado por Alfredo Cornejo líder de la oposición desde el máximo tribunal. Se los decía en el comienzo de nuestro noticiero, repercusiones sobre el plan de reformas, austeridad y empleo son los ejes del plan reformista del presidente Mauricio Macri. Propuso al presidente trabajar en la reducción del gasto público, la creación de trabajo en el sector privado y la mejora de la calidad institucional. Las repercusiones no tardaron en llegar. La CGT nacional y local rechazaron algunas medidas de Macri y en los empresarios locales hay cierta esperanza por los anuncios, pero la cautela supera la conformidad plena. Bienvenidos nuevamente, vamos a arrancar esta primera edición de Unidiversidad Noticias hablando de educación, hablando de la formación de los docentes en la provincia de Mendoza y en todo el país, porque esta tarde se van a evaluar justamente a los futuros docentes a través del operativo Enseñar. Todo el detalle con nuestra compañera de tareas que nos acompaña en vivo, Verónica Gordillo. ¿Cómo te va, Vero? Bienvenida. Todo bien, Lucas, muchas gracias. Arranca entonces esta tarde el operativo Enseñar, la primera vez que se hace y se evalúa a los docentes en nuestro país. Sí, así lo especificó la directora de Evaluación de la Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas, Celia Chaab, quien dio una conferencia de prensa explicando que es la primera vez que esta evaluación se realiza en todo el país con carácter censal. Va a ser a las 17:30 en Mendoza, rendirán 1.207 estudiantes, que son estudiantes, aclaremos, de las últimas carreras de los institutos de formación docente, es decir, que van a ser futuros docentes de primaria o profesores del ciclo básico de la secundaria. La evaluación, explicó Chaab, va a ser tanto en cuanto a las capacidades que tienen para la comprensión y para la realización y producción de textos, como también para conocer las herramientas que tienen para enfrentar las dificultades que pueden vivir en el aula cuando específicamente ya estén trabajando en las escuelas. Perfecto. Lo elabora
a este examen el Ministerio de Educación de la Nación. Sí, Chap explicó que en realidad lo que hicieron fue llamar a un comité de expertos para que elaboraran esta evaluación, que una vez que concluya esta tarde, los resultados se van a analizar en el Ministerio de Educación de la Nación y luego, en marzo del 2018, las autoridades de cada instituto que participaron de Mendoza y de todo el país, pero en Mendoza específicamente son 26, van a recibir una evaluación sobre cómo fue el rendimiento, y Chap también explicó que la idea no es hacer un ranking de institutos, sino específicamente determinar cuáles son las capacidades de los alumnos y las falencias que pueden llegar a tener. Hay mucha expectativa, Vero, sobre esto porque no se ha hecho nunca en nuestro país, ¿no? Y siempre está en discusión la calidad educativa de los estudiantes, pero también de quienes tienen la tarea de formar a los estudiantes en la provincia de Mendoza y en todo el país, ¿no? Sí, la funcionaria lo que explicó es que si bien existen algunas pautas, no hay un diagnóstico sobre una base científica y cierta sobre los inconvenientes que enfrentan tanto los maestros como los profesores. Y en dos niveles, tanto en sus propias capacidades para comprender y producir textos, como en las formas en que se los enseñan a los alumnos y los inconvenientes que tienen en el aula y a veces no saben resolverlo. Es por eso que incluso la prueba va a tener en una de sus partes algunas pruebas prácticas, digamos, sobre si el alumno se enfrenta con este tipo de situaciones en el aula, bueno, qué es lo que haría frente a ese inconveniente o cómo lo enseñaría frente a esa problemática. Bien, lo que sí se ha evaluado históricamente año tras año y se va a hacer también en algunos días es el proceso educativo de los estudiantes a través del operativo Aprender, ¿no? Sí, exactamente. Hoy será la hora de los que quieren ser docentes y profesores y el 7 de noviembre será el turno de la evaluación para los estudiantes de primaria y de secundaria. Recordemos que participan los chicos y chicas que van a sexto grado de la escuela primaria y los de quinto año de la escuela secundaria, y que este operativo Aprender se hace en todo el país y es el segundo año consecutivo que se va a tomar. Por eso Chap detalló un poco la importancia de que puedan comparar resultados entre la evaluación del año pasado y la evaluación de este año. Los resultados del año pasado justamente no fueron muy satisfactorios en algunas materias más que otras, por ejemplo en matemática, ¿no? Sí, exactamente. Chávez especificó que si bien Mendoza salió por encima de la media nacional, bueno, había problemas sobre todo en las materias matemáticas específicamente, y sobre todo el problema central era más en la secundaria que en la primaria. Bien, vamos a conocer un poco más en detalle el operativo Aprender. Nos lo cuenta justamente Celia Chap. El 7 de noviembre se implementará la segunda edición del Operativo Nacional Aprender, que está dirigido a escuelas primarias y secundarias de la provincia, estatales y privadas. Rinden en Mendoza 1.220 escuelas. Rinden los pequeños de sexto grado en las áreas de ciencias sociales y ciencias naturales, y los estudiantes de quinto año en las áreas de lengua y matemática. Más allá de eso, hay 10 escuelas primarias que van a ser evaluadas en producción lectora. Este último recorte es muestral, el de cuarto grado. Sexto grado y quinto año censales. Y la primera edición, ¿qué parámetros dejó? Bueno, dejó un parámetro muy preocupante, sobre todo en el área de matemática, en donde, como ustedes saben, y ya se dijo en el mes de abril, el país sacó un promedio de 30% en matemática. Y Mendoza estuvo por sobre la media, pero solo por un punto. Nosotros sacamos 31%. Esto nos lleva a revisar metodologías, planes de estudios, formación de estudiantes, especialmente en este profesorado. Bueno, ya está el detalle entonces lo que se va a evaluar en los estudiantes de la provincia de Mendoza y de todo el país. Reiteremos la fecha, Vero, del operativo Aprender. Bueno, el 7 de noviembre va a ser el día que van a rendir en todo el país los chicos tanto de la primaria como de la secundaria. Muy bien, Verónica, muchas gracias. Continuamos en el próximo bloque, ¿sí? Seguimos en el próximo. Muy bien, nosotros los vamos a seguir informando con temas del ámbito provincial y vamos a hablar de la justicia. Ha aplicado muchos proyectos en el ámbito de la justicia el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, desde que asumió su gestión, podríamos decir, con todo su equipo técnico. Bueno, llega un nuevo proyecto. Juan Carlos Jalif es justamente quien lo presentó ayer en la legislatura, y lo que se busca es ampliar el número de miembros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuántos tiene
Actualmente tiene 7 y lo que quiere el gobernador es sumar 2 nuevos miembros, es decir, que sean 9. Es un proyecto, como les contaba, elaborado por el legislador Juan Carlos Jalif, se presentó ayer en la legislatura provincial y el argumento es aumentar la cantidad de decisores teniendo en cuenta el alto nivel de litigiosidad que registra la provincia. Por eso la intención de sumar ministros. Pero hay una pata política importante dentro de toda esta situación y es por eso que también esta medida promete de alguna manera crear polémica importante en la legislatura, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente la Corte Mendocina tiene 7 miembros, de los cuales 3 ingresaron durante los gobiernos de Celso Jaque y Francisco Paco Pérez y son de extracción peronista, podríamos decir. ¿De quién hablamos? Mario Adaro, hablamos de Omar Palermo y también hablamos de Julio Gómez. Los otros 4 componentes son Jorge Nanclares, Pedro Llorente, José Valerio, que recordemos fue cuestionado y lo propuso el mismo gobernador de la provincia de Mendoza, y Alejandro Pérez Gualde. En varias entrevistas, el mismo gobernador de la provincia de Mendoza, inclusive a nuestro medio, ha manifestado que son 3 los ministros de la Corte que se comportan como si fueran miembros de la oposición política, ha dicho él muchas veces. ¿A quién se refiere? A Omar Palermo, a Alejandro Pérez Gualde y también a Julio Gómez. Y los cambios se proponen especialmente en la Sala 2 por la cantidad de litigios que hay que se dedica a los fueros penal y laboral. ¿Por quién está presidida justamente esa sala? Por Omar Palermo, quien para Cornejo, reitero, es el líder de la oposición. Quedó evidenciada justamente esta división que hay en la Suprema Corte en los últimos días. ¿Recuerdan cuando se decidió la remoción de la exfiscal viajera Anabel Orozco? El grupo de opositores justamente apoyó la suspensión y no la remoción, que fue la opción que se impuso y finalmente se logró allí en la Suprema Corte. Bueno, esta es la situación, este es el proyecto presentado que está cruzado por una variable política importante. El mismo Cornejo dijo textualmente a nuestro medio que la oposición en la Suprema Corte está encabezada por Omar Palermo, está encabezada por Alejandro Pérez Gualde y está encabezada por Julio Gómez. ¿Cambiará esta situación a partir de estos 2 magistrados nuevos que quiere incorporar Cornejo? Bueno, es lo que veremos y se analizará en los próximos días. Vamos a seguir compartiendo información del ámbito provincial. Vamos a hablar de los cauces de ríos y también de embalses, porque Irrigación dio justamente el análisis, el balance del desarrollo hídrico en nuestra provincia, y Sergio Marinelli, secretario de Servicios Públicos, decía lo siguiente. Vamos a tener un nuevo año con escasez hídrica notable, que se manifiesta en general como un año pobre, con la característica en el río Tunuyán y en Malargüe, en la zona del río Malargüe, como años secos, ya que allí el porcentaje respecto a la media histórica es menor, más o menos en promedio en general 71, 72% y 50 y pico % en estos ríos que tienen menor porcentaje. Sí, aquí se privilegia fundamentalmente el sector agrícola, como lo manda la ley, el uso agrícola, primero el poblacional, lógicamente, pero luego el uso agrícola, así que se ha tomado en cuenta toda la superficie en cada uno de los oasis, la superficie cultivada y que esté al día con el pago. Así que bueno, toda la escasez va a estar orientada, todo el agua que tengamos, el recurso, a esos sectores agrícolas, donde de acuerdo a la infraestructura, de acuerdo a un montón de elementos, hace que pueda ser más o menos eficiente. Vamos a incorporar el uso de agua subterránea, así como quien tiene una propiedad con un pozo complementa su derecho de riego superficial para poder tener el agua necesaria. En otros casos es muy común que por allí se empiece a generar una suerte digamos, de colaboraciones o de usos de otras propiedades. Vamos a tratar de tomar todas las medidas para que se inyecte agua a los canales con perforaciones que ya existen para mejorar la dotación de riego. En otros casos, para que aquellos consorcios de riego puedan usarlo de manera eficiente, y en aquellos casos donde no hay consorcio de riego ni hay pozos que puedan mejorar la dotación de los canales, podamos utilizarlos, pero siempre con la supervisión de la subdelegación respectiva para evitar ese manejo no convencional o mercado negro del agua. En este sistema de riego acordado que les hablamos, lo que se hace es trabajar con los regantes, con la inspección de cauce, y obviamente los tomeros son un factor fundamental.
Bueno, allí estaba Sergio Marinelli, superintendente de irrigación, ex secretario de Servicios Públicos. Allí corregimos el cargo de Marinelli, que daba el detalle del balance hídrico en la provincia de Mendoza. Ya 7 años consecutivos de crisis hídrica en nuestra provincia. Tenemos más información para compartir con ustedes. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta, pero antes vamos a hacer un corte. Ya venimos.